Capítulo séptimo. De la sustanciación, vista y decisión de los asuntos. Sesión primera. Del despacho ordinario. Artículo 178. Dación de cuenta. 1. Los letrados de la Administración de Justicia darán cuenta a la Sala, al ponente o al juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo día, o en el siguiente día hábil, cuando contuvieran peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos. Lo mismo harán respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la presencia judicial. 2. También darán cuenta, en el siguiente día hábil, del transcurso de los plazos procesales, y del consiguiente estado de los autos cuando a su vencimiento deba dictarse la oportuna resolución por el juez o magistrado, así como de las resoluciones que hubieren dictado que no fueran de mera tramitación. 3. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa darán a su vez cuenta al letrado de la Administración de Justicia de la tramitación de los procedimientos, en particular cuando ésta exija una interpretación de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fueran requeridos para ello. Artículo 179. Impulso procesal y suspensión del proceso por acuerdo de las partes. 1. Salvo que la ley disponga otra cosa, el letrado de la Administración de Justicia dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias. 2. El curso del procedimiento se podrá suspender de conformidad con lo que se establece en el apartado 4 del artículo 19 de la presente ley, y se reanudará, si lo solicita cualquiera de las partes. Si, transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, nadie pidiere, en los 5 días siguientes, la reanudación del proceso, el letrado de la Administración de Justicia acordará archivar provisionalmente los autos, y permanecerán en tal situación mientras no se solicite la continuación del proceso, o se produzca la caducidad de instancia. Artículo 180. Magistrado ponente. 1. En los tribunales colegiados, el letrado de la Administración de Justicia determinará, para cada asunto, el magistrado ponente, según el turno establecido para la sala o sección al principio de cada año judicial exclusivamente sobre la base de criterios objetivos. 2. La designación se hará en la primera resolución que el letrado de la Administración de Justicia dicte en el proceso, y se notificará a las partes el nombre del magistrado ponente, y, en su caso, del que con arreglo al turno ya establecido le sustituya, con expresión de las causas que motiven la sustitución. 3. En la designación de ponente turnarán todos los magistrados de la sala o sección, incluidos los presidentes. Artículo 181. Funciones del magistrado ponente. En los tribunales colegiados, corresponderá al magistrado ponente primero el despacho ordinario, y el cuidado de la tramitación de los asuntos que le hayan sido turnados, sin perjuicio del impulso que corresponda al letrado de la Administración de Justicia. Segundo, examinar la proposición de medios de prueba que las partes presenten, e informar sobre su admisibilidad, pertinencia y utilidad. Tercero, informar los recursos interpuestos contra las decisiones del tribunal, y los recursos interpuestos contra las decisiones del letrado de la Administración de Justicia que deba resolver el tribunal. Cuarto, dictar las providencias, y proponer las demás resoluciones que deba dictar el tribunal. Quinto, redactar las resoluciones que dicte el tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 203. Sesión segunda. De las vistas y las comparecencias. Artículo 182. Señalamiento de las vistas. 1. Corresponderá a los presidentes de sala y a los de sección de los órganos colegiados el señalamiento de fecha y hora para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse, sin celebración de vista. Del mismo modo, corresponde al juez o presidente el señalamiento cuando la decisión de convocar, reanudar o señalar de nuevo un juicio, vista o trámite equivalente, se adopte en el transcurso de cualquier acto procesal ya iniciado, y que presidan,
siempre que puedan hacerla en el mismo acto, y teniendo en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos. 2. Los titulares de órganos jurisdiccionales unipersonales, y los presidentes de sala o sección en los tribunales colegiados, fijarán los criterios generales y darán las concretas y específicas instrucciones con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento de las vistas o trámites equivalentes. 3. Esos criterios e instrucciones abarcarán primero la fijación de los días predeterminados para tal fin, que deberá sujetarse a la disponibilidad de sala prevista para cada órgano judicial y a la necesaria coordinación con los restantes órganos judiciales. Segundo, horas de audiencia. Tercero, número de señalamientos. Cuarto, duración aproximada de la vista en concreto, según hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate. Quinto, naturaleza y complejidad de los asuntos. Sexto, cualquier otra circunstancia que se estime pertinente. 4. Los letrados de la Administración de Justicia establecerán la fecha y hora de las vistas o trámites equivalentes, sujetándose a los criterios e instrucciones anteriores, y gestionando una agenda programada de señalamientos, y teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. Primero, el orden en que los procedimientos lleguen a estado en que deba celebrarse vista o juicio, salvo las excepciones legalmente establecidas, o los casos en que el órgano jurisdiccional excepcionalmente establezca que deben tener preferencia. En tales casos, serán antepuestos a los demás cuyo señalamiento no se haya hecho. Segundo, la disponibilidad de sala prevista para cada órgano judicial. Tercero, la organización de los recursos humanos de la oficina judicial. Cuarto, el tiempo que fuera preciso para las citaciones y comparecencias de los peritos y testigos. Quinto, la coordinación con el Ministerio Fiscal en los procedimientos en que las leyes prevean su intervención. 5. A medida que se incluyan los señalamientos en la agenda programada, y, en todo caso, antes de su notificación a las partes, se dará cuenta al juez o presidente. En el caso de que no se ajusten a los criterios e instrucciones establecidos, el juez o presidente decidirá sobre el señalamiento. Artículo 183. Solicitud de nuevo señalamiento de vista. 1. Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultare imposible asistir a ella en el día señalado, por causa de fuerza mayor, u otro motivo de análoga entidad, lo manifestará de inmediato al tribunal, acreditando cumplidamente la causa o motivo, y solicitando señalamiento de nueva vista o resolución que atienda a la situación. 2. Cuando sea el abogado de una de las partes quien considerare imposible acudir a la vista, si se considera sea atendible y acreditada la situación que se alegue, el letrado de la Administración de Justicia hará nuevo señalamiento de vista. 3. Cuando sea la parte quien alegue la situación de imposibilidad, prevista en el apartado primero, el letrado de la Administración de Justicia, si considera sea atendible y acreditada la situación que se alegue, adoptará una de las siguientes resoluciones. Primera, si la vista fuese de procesos en los que la parte no esté asistida de abogado o representada por procurador, efectuará nuevo señalamiento. Segunda, si la vista fuese para actuaciones en que, aun estando la parte asistida por abogado o representada por procurador, sea necesaria la presencia personal de la parte, efectuará igualmente nuevo señalamiento de vista. En particular, si la parte hubiese sido citada a la vista para responder al interrogatorio regulado en los artículos 301 y siguientes, el letrado de la Administración de Justicia efectuará nuevo señalamiento, con las citaciones que sean procedentes. Lo mismo resolverá cuando esté citada para interrogatorio una parte contraria a la que alegase y acreditase la imposibilidad de asistir. 4. El letrado de la Administración de Justicia pondrá en conocimiento del tribunal la fecha y hora fijadas para el nuevo señalamiento, en el mismo día, o en el día hábil siguiente a aquel en que hubiera sido acordado. 5. Cuando un testigo o perito que haya sido citado a vista por el tribunal manifieste y acredite encontrarse en la misma situación de imposibilidad expresada en el primer apartado de este precepto,
el letrado de la Administración de Justicia dispondrá que se oiga a las partes por plazo común de 3 días sobre, si se deja, sin efecto, el señalamiento de la vista, y se efectúa uno nuevo, o si se cita al testigo o perito, para la práctica de la actuación probatoria fuera de la vista señalada. Transcurrido el plazo, el tribunal decidirá lo que estime conveniente, y si no considerase atendible, o acreditada la excusa del testigo o del perito, mantendrá el señalamiento de la vista y el letrado de la Administración de Justicia lo notificará así a aquellos, requiriéndoles a comparecer, con el apercibimiento que prevé el apartado segundo del artículo 292. 6. Cuando el letrado de la Administración de Justicia, al resolver sobre las situaciones a que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores, entendiera que el abogado o el litigante han podido proceder con dilación injustificada o sin fundamento alguno, dará cuenta al juez o tribunal, quien podrá imponerles multa de hasta 600 euros, sin perjuicio de lo que el secretario resuelva sobre el nuevo señalamiento. La misma multa podrá imponerse por el tribunal en los supuestos previstos en el apartado 5 de este artículo, de entender que concurren las circunstancias a que se alude en el párrafo anterior. Artículo 184. Tiempo para la celebración de vistas. 1. Para la celebración de las vistas se podrán emplear todas las horas hábiles y habilitadas del día en una o más sesiones, y, en caso necesario, continuar el día o días siguientes. 2. Salvo en los casos en que la ley disponga otra cosa, entre el señalamiento y la celebración de la vista deberán mediar, al menos, 10 días hábiles. Artículo 185. Celebración de las vistas. 1. Constituido el tribunal en la forma que dispone esta ley, el juez o presidente declarará que se procede a celebrar vista pública, excepto cuando el acto se celebra a puerta cerrada. Iniciada la vista, se relacionarán sucintamente los antecedentes del caso o las cuestiones que hayan de tratarse. 2. Seguidamente, informarán, por su orden, el actor y el demandado o el recurrente y el recurrido, por medio de sus abogados, o las partes mismas, cuando la ley lo permita. 3. Si se hubiera admitido prueba para el acto de la vista, se procederá a su práctica conforme a lo dispuesto en las normas que la regulan. 4. Concluida la práctica de prueba, o, si ésta no se hubiera producido, finalizado el primer turno de intervenciones, el juez o presidente concederá de nuevo la palabra a las partes para rectificar hechos o conceptos, y, en su caso, formular concisamente las alegaciones que a su derecho convengan sobre el resultado de las pruebas practicadas. Artículo 186. Dirección de los debates. Durante el desarrollo de las vistas, corresponde al juez o presidente, o al letrado de la Administración de Justicia en el caso de vistas celebradas exclusivamente ante la dirección de los debates, y, en particular primero mantener, con todos los medios a su alcance, el buen orden en las vistas, exigiendo que se guarde el respeto y consideración debidos a los tribunales, y a quienes se hayan actuado ante ellos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, del modo que se dispone en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Segundo, agilizar el desarrollo de las vistas, a cuyo efecto, llamar a la atención del abogado, o de la parte que en sus intervenciones se separen notoriamente de las cuestiones que se debatan, instándoles a evitar divagaciones innecesarias, y si no atendiesen a la segunda advertencia que en tal sentido se les formule, podrá retirarles el uso de la palabra. Artículo 187. Documentación de las vistas. 1. El desarrollo de la vista se registrará en soporte el acto, para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, o, si no fuere posible, solo del sonido, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de esta ley. Las partes podrán en todo caso solicitar a su costa una copia de los soportes en que hubiera quedado grabada la vista. 2. Si los medios de registro a que se refiere el apartado anterior no pudieran utilizarse por cualquier causa, la vista se documentará por medio de acta realizada por el letrado de la Administración de Justicia.
Artículo 188. Suspensión de las vistas. 1. La celebración de las vistas en el día señalado solo podrá suspenderse en los siguientes supuestos: primero, por impedirla la continuación de otra pendiente del día anterior. Segundo, por faltar el número de magistrados necesario para dictar resolución, o por indisposición sobrevenida del juez o del letrado de la Administración de Justicia, si no pudiere ser sustituido. Tercero, por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del letrado de la Administración de Justicia. Cuarto, por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juicio del letrado de la Administración de Justicia, se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183. Quinto, por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta, o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente a juicio del letrado de la Administración de Justicia, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión. Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores, y con los mismos requisitos, otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión social, y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad Social. Sexto, por tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo día en distintos tribunales, resultando imposible, por el horario fijado, su asistencia a ambos, siempre que acredite suficientemente que, al amparo del artículo 183, intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia. En este caso, tendrá preferencia la vista relativa a causa criminal compreso y, en defecto de esta actuación, la del señalamiento más antiguo, y si los dos señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la vista correspondiente al procedimiento más moderno. No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la solicitud, para que aquella se acuerde, se produce con más de 3 días de retraso desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A estos efectos, deberá acompañarse con la solicitud copia de la notificación del citado señalamiento. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las vistas relativas a causa criminal compreso, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir. Séptimo, por haberse acordado la suspensión del curso de las actuaciones, o resultar procedente tal suspensión de acuerdo con lo dispuesto por esta ley. 2. Toda suspensión que el letrado de la Administración de Justicia acuerde, se hará saber en el mismo día, o en el día hábil siguiente al tribunal, y se comunicará por el secretario a las partes personadas, y a quienes hubiesen sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos, o en otra condición. Artículo 189. Nuevo señalamiento de las vistas suspendidas. 1. En caso de suspensión de la vista, el letrado de la Administración de Justicia hará el nuevo señalamiento al acordarse la suspensión, y, si no fuere posible, tan pronto como desaparezca el motivo que la ocasionó. 2. El nuevo señalamiento se hará para el día más inmediato posible, sin alterar el orden de los que ya estuvieran hechos. Artículo 189 bis. De las comparecencias, se estará al contenido de los artículos 188 y 189, en lo que resultaren de aplicación, para las comparecencias a celebrar exclusivamente ante el letrado de la Administración de Justicia. Artículo 190. Cambios en el personal juzgador después del señalamiento de vistas y posible recusación. 1. Cuando después de efectuado el señalamiento, y antes de la celebración de la vista, hubiera cambiado el juez o algún magistrado integrante del tribunal, tan luego como ello ocurra, y, en todo caso, antes de darse principio a la vista, se harán saber dichos cambios a las partes,
sin perjuicio de proceder a la celebración de ella, a no ser que en el acto fuese recusado, aunque sea verbalmente, el juez o alguno de los magistrados que, como consecuencia del cambio, hubieren pasado a formar parte del tribunal. 2. Si se formulare la recusación a que se refiere el apartado anterior, se suspenderá la vista y se tramitará el incidente según lo dispuesto en esta ley, haciéndose el nuevo señalamiento una vez resuelta la recusación. La recusación que se formule verbalmente habrá de contener expresión sucinta de la causa o causas, y deberá formalizarse por escrito en el plazo de 3 días. Si así no se hiciere, dentro de dicho plazo, no será admitida y se impondrá al recusante una multa de 150 a 600 euros, condenándole, además, al pago de las costas ocasionadas con la suspensión. En el mismo día en que se dictara la anterior resolución, el letrado de la Administración de Justicia hará el nuevo señalamiento para la vista lo antes posible. Artículo 191. Recusación posterior a la vista. 1. En el caso de cambio de juez, o de magistrado o magistrados, a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, cuando se hubiere celebrado la vista por no haber mediado recusación, si el tribunal fuere unipersonal, dejará el juez transcurrir 3 días antes de dictar la resolución, y si se tratare de tribunal colegiado, se suspenderá por 3 días la discusión y votación de la misma. 2. Dentro del plazo a que se refiere el apartado precedente podrán ser recusados el juez o los magistrados que hubieren entrado a formar parte del tribunal después del señalamiento, y si las partes no hicieren uso de ese derecho, empezará a correr el plazo para dictar resolución. 3. En el caso a que se refiere el presente artículo, solo se admitirán las recusaciones basadas en causas que no hubieran podido conocerse antes del comienzo de la vista. Artículo 192. Efectos de la decisión de la recusación formulada después de la vista. Si se declarase procedente, por medio de auto, la recusación formulada conforme a lo previsto en el artículo anterior, quedará sin efecto la vista, y se verificará de nuevo en el día más próximo que pueda señalarse, ante juez, o con magistrados hábiles en sustitución de los recusados. Cuando se declare no haber lugar a la recusación, dictarán la resolución el juez o los magistrados que hubieren asistido a la vista, comenzando a correr el plazo para dictarla al día siguiente de la fecha en que se hubiese decidido sobre la recusación. Artículo 192 bis. Cambio del letrado de la Administración de Justicia después del señalamiento. Posible recusación. Lo dispuesto en los 3 artículos anteriores será de aplicación a los letrados de la Administración de Justicia respecto de aquellas actuaciones que hayan de celebrarse únicamente ante ellos. Artículo 193. Interrupción de las vistas. 1. Una vez iniciada la celebración de una vista, solo podrá interrumpirse primero cuando el tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el acto. Segundo, cuando se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede del tribunal, y no pudiera verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión. Tercero, cuando no comparezcan los testigos o peritos citados judicialmente, y el tribunal considere imprescindible la declaración o el informe de los mismos. Cuarto, cuando, después de iniciada la vista, se produzca alguna de las circunstancias que habrían determinado la suspensión de la celebración, y así se acuerde por el juez o presidente. 2. La vista se reanudará una vez desaparecida la causa que motivó su interrupción. 3. Cuando pueda reanudarse la vista dentro de los 20 días siguientes a su interrupción, así como en todos los casos en que el nuevo señalamiento pueda realizarse al mismo tiempo de acordar la interrupción, se hará por el juez o presidente, que tendrá en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos, y las demás circunstancias contenidas en el artículo 182.4. Cuando no pueda reanudarse la vista dentro de los 20 días siguientes a su interrupción y pueda señalarse nueva fecha en el mismo acto, la fecha se fijará por el letrado de la Administración de Justicia, conforme a las previsiones del artículo 182. Para la fecha más inmediata posible.
Sesión tercera, de las votaciones y fallos de los asuntos. Artículo 194. Jueces y magistrados a los que corresponde fallar los asuntos. 1. En los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio, la redacción y firma de la resolución, en los tribunales unipersonales, o la deliberación y votación, en los tribunales colegiados, se realizarán, respectivamente, por el juez, o por los magistrados que hayan asistido a la vista o juicio, aunque después de esta, hubieran dejado aquellos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los jueces y magistrados que, después de la vista o juicio primero hubiesen perdido la condición de juez o magistrado. Se aplicará, no obstante, lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo a los jueces y magistrados jubilados por edad, y a los jueces sustitutos y magistrados suplentes que hayan cesado en el cargo por renuncia, transcurso del plazo para el que fueron nombrados, o por cumplir la edad de 72 años. Segundo, hubiesen sido suspendidos del ejercicio de sus funciones. Tercero, hubiesen accedido a cargo público o profesión incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional o pasado a la situación de excedencia voluntaria para presentarse como candidatos a cargos de elección popular. Artículo 194 bis. Letrados de la Administración de Justicia a los que corresponda resolver. Lo dispuesto en el artículo anterior será de aplicación a los letrados de la Administración de Justicia que deban dictar resolución después de celebrados los actos y comparecencias previstos en esta ley. Artículo 195. Información de los magistrados sobre el contenido de los autos en tribunales colegiados. 1. El ponente tendrá a su disposición los autos para dictar sentencia o resolución decisoria de incidentes o recursos, y los demás miembros del tribunal podrán examinar aquellos en cualquier tiempo. 2. Concluida la vista en los asuntos en que ésta preceda la decisión, o, en otro caso, desde el día en que el presidente haga el señalamiento para la deliberación, votación y fallo, cualquiera de los magistrados podrá pedir los autos para su estudio. Cuando los pidieren varios, el que presida fijará el tiempo por el que haya de tenerlos cada uno, de modo que puedan dictarse las sentencias dentro del plazo señalado para ello. Artículo 196. Deliberación y votación de las resoluciones en tribunales colegiados. En los tribunales colegiados, se discutirán y votarán las resoluciones inmediatamente después de la vista, si ésta se celebrare, y, en otro caso, señalará el presidente el día en que se hayan de discutir y votar, dentro del plazo señalado por la ley. Artículo 197. Forma de la discusión y votación de las resoluciones en los tribunales colegiados. 1. En los tribunales colegiados, la discusión y votación de las resoluciones será dirigida por el presidente, y se verificará siempre a puerta cerrada. 2. El magistrado ponente someterá a la deliberación de la sala o sección los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que, a su juicio, deba recaer y, previa la discusión necesaria, se procederá a la votación. Artículo 198. Votación de las resoluciones. 1. El presidente podrá acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o sobre parte de la decisión que haya de dictarse. 2. Votará primero el ponente y después los restantes magistrados, por el orden inverso a su antigüedad. El presidente votará el último. 3. Empezada la votación, no podrá interrumpirse, sino por algún impedimento insuperable. Artículo 199. Voto de magistrados impedidos después de la vista. 1. Si después de la vista se imposibilitare algún magistrado, de suerte que no pueda asistir a la discusión y votación, dará su voto por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá directamente al presidente del tribunal. Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del secretario del tribunal. El voto así emitido
se computará con los demás, y se conservará, rubricado por el que presida, con el libro de sentencias. 2. Cuando el magistrado impedido no pudiere votar ni aun de aquel modo, se decidirá el asunto por los demás magistrados que hubieren asistido a la vista, si compusiesen los necesarios para formar mayoría. No habiéndolos, se procederá a nueva vista, con asistencia de los que hubieren concurrido a la anterior, y de aquel o aquellos que deban sustituir a los impedidos, siendo en este caso aplicable lo dispuesto en los artículos 190 a 192 de la presente ley. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también cuando alguno de los magistrados que participaron en la vista no pueda intervenir en la deliberación y votación por hallarse en alguno de los casos previstos en el apartado 2 del artículo 194. Artículo 200. Impedimento del juez, o del letrado de la Administración de Justicia que hubiere asistido a la vista o comparecencia. 1. En los tribunales unipersonales, cuando después de la vista se imposibilitare el juez que hubiere asistido a ella, y no pudiere dictar la resolución ni siquiera con la asistencia del letrado de la Administración de Justicia, se celebrará nueva vista presidida por el juez que sustituya al impedido. Lo mismo se hará cuando el juez que haya participado en la vista no pueda dictar la resolución por hallarse comprendido en alguno de los casos previstos en el apartado 2 del artículo 194. 2. Lo anterior será de aplicación a los letrados de la Administración de Justicia que no pudieren dictar resolución, bien porque se imposibilitaren, o porque incurrieran en los supuestos contemplados en el artículo 194 bis, después de celebrada la comparecencia ante ellos. Artículo 201. Mayoría de votos. En los tribunales colegiados, los autos y sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor proporción. En ningún caso se podrá exigir un número determinado de votos conformes que desvirtúe la regla de la mayoría. Artículo 202. Discordias. 1. Cuando en la votación de una resolución no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes. 2. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante celebración de nueva vista, concurriendo los magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose 2 más, si hubiese sido impar el número de los discordantes, y 3 en el caso de haber sido par. Concurrirá para ello, en primer lugar, el presidente de la sala o sección, si no hubiere ya asistido. En segundo lugar, los magistrados de la misma sala que no hayan visto el pleito. En tercer lugar, el presidente de la audiencia. Y, finalmente, los magistrados de las demás salas o secciones, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional, según el orden que por la sala de gobierno se acuerde. 3. El que deba presidir la sala compuesta según el apartado anterior hará el señalamiento, mediante providencia, de las vistas de discordia y designaciones oportunas. 4. Cuando en la votación de una resolución por la sala prevista en el segundo apartado de este artículo no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos discordados, se procederá a nueva votación, sometiendo solo a esta los 2 pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente. Artículo 203. Redacción de las resoluciones en los tribunales colegiados. En los tribunales colegiados corresponde al ponente la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a discusión de la sala o sección, si se conformare con lo acordado. Cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular. En este caso, el presidente encomendará la redacción a otro magistrado, y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo. Artículo 204. Firma de las resoluciones. 1. Las resoluciones judiciales serán firmadas por el juez, o por todos los magistrados no impedidos dentro del plazo establecido para dictarlas. 2.
Cuando después de decidido el asunto por un tribunal colegiado se imposibilitare algún magistrado de los que hubieren votado, y no pudiere firmar la resolución, el que hubiere presidido, lo hará por él, expresando el nombre del magistrado por quien firma, y haciendo constar que el magistrado imposibilitado votó, pero no pudo firmar. Si el impedido fuera el presidente, el magistrado más antiguo firmará por él. 3. Las resoluciones judiciales deberán ser autorizadas o publicadas mediante firma por el letrado de la Administración de Justicia, bajo pena de nulidad. Artículo 205. Votos particulares. 1. Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría. Pero podrá, en este caso, anunciándolo en el momento de la votación, o en el de la firma, formular voto particular, en forma de sentencia, en la que podrán aceptarse, por remisión, los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la dictada por el tribunal con los que estuviere conforme. 2. El voto particular, con la firma del autor, se incorporará al libro de sentencias, y se notificará a las partes, junto con la sentencia aprobada por mayoría. Cuando, de acuerdo con la ley, sea preceptiva la publicación de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere, habrá de publicarse junto a ella. 3. También podrá formularse voto particular, con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores, en lo que resulte aplicable, respecto de los autos y providencias sucintamente motivadas. Capítulo 8. De las resoluciones procesales. Sección primera. De las clases, forma y contenido de las resoluciones y del modo de dictarlas, publicarlas y archivarlas. Artículo 206. Clases de resoluciones. 1. Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y tribunales. En los procesos de declaración, cuando la ley no exprese la clase de resolución judicial que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas. Primera, se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto. Segunda, se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones. También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales, y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto. Tercera, se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes. 2. Las resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia se denominarán diligencias y decretos. Cuando la ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas. Primera, se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca. Segunda, se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el secretario tuviera atribuida competencia exclusiva, y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso conveniente razonar lo resuelto. Tercera, se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal. 3. En los procesos de ejecución se seguirán, en lo que resulten aplicables,
las reglas establecidas en los apartados anteriores. Artículo 207. Resoluciones definitivas. Resoluciones firmes. Cosa juzgada formal. 1. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas. 2. Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. 3. Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada, y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas. 4. Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución, sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella. Artículo 208. Forma de las resoluciones. 1. Las diligencias de ordenación y las providencias se limitarán a expresar lo que por ellas se mande, e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la ley, o quien haya de dictarlas lo estime conveniente. 2. Los decretos y los autos serán siempre motivados y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo. 3. Si se tratara de sentencias y autos, habrá de indicarse el tribunal que las dicte, con expresión del juez o magistrados que lo integren, y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el tribunal sea colegiado. En el caso de providencias dictadas por salas de justicia, bastará con la firma del ponente. En las resoluciones dictadas por los letrados de la Administración de Justicia, se indicará siempre el nombre del que la hubiere dictado, con extensión de su firma. 4. Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte, y si la misma es firme, o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse, y del plazo para recurrir. Artículo 209. Reglas especiales sobre forma y contenido de las sentencias. Las sentencias se formularán conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, y con sujeción, además, a las siguientes reglas. Primera, en el encabezamiento, deberán expresarse los nombres de las partes, y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y procuradores, y el objeto del juicio. Segunda, en los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles, y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes, o interesados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente, y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado, y los hechos probados, en su caso. Tercera, en los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes, y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Cuarta, el fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas, o algunas de dichas pretensiones, pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 219 de esta ley. Artículo 210. Resoluciones orales. 1. Salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las resoluciones que deban dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el tribunal o letrado de la Administración de Justicia, se pronunciarán oralmente en el mismo acto,
documentándose con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones. 2. Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueren parte en el proceso estuvieren presentes en el acto, por sí, o debidamente representadas, y expresaren su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución. Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada. 3. En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles. Artículo 211. Plazo para dictar las resoluciones judiciales. 1. Las resoluciones de tribunales y letrados de la Administración de Justicia serán dictadas dentro del plazo que la ley establezca. 2. La inobservancia del plazo dará lugar a corrección disciplinaria, a no mediar justa causa, que se hará constar en la resolución. Artículo 212. Publicación y archivo de las sentencias. 1. Las sentencias y demás resoluciones definitivas, una vez extendidas y firmadas por quienes las hubieran dictado, serán publicadas y depositadas en la oficina judicial, ordenándose por el letrado de la Administración de Justicia su notificación y archivo, dándoseles publicidad en la forma permitida o ordenada en la Constitución y las leyes. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas. Este acceso solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran, y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes. 3. Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, se comunicarán por el letrado de la Administración de Justicia a la Comisión Nacional de la Competencia. 4. Los letrados de la Administración de Justicia pondrán en los autos certificación literal de las sentencias y demás resoluciones definitivas. Artículo 213. Libro de sentencias. En cada tribunal se llevará, bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia, un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las definitivas, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado, que serán ordenados correlativamente según su fecha. Artículo 213 bis. Libro de decretos. En cada tribunal se llevará, bajo la responsabilidad y custodia del letrado de la Administración de Justicia, un libro de decretos, en el que se incluirán firmados todos los definitivos, que serán ordenados cronológicamente. Artículo 214. Invariabilidad de las resoluciones. Aclaración y corrección. 1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. 2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio, por el tribunal o letrado de la Administración de Justicia, según corresponda, dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte, o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate dentro de los 3 días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. 3. Los errores materiales manifiestos, y los aritméticos, en que incurran las resoluciones de los tribunales y letrados de la Administración de Justicia podrán ser rectificados en cualquier momento. 4. No cabrá recurso alguno contra la resolución que decida sobre la aclaración o corrección, sin perjuicio de los recursos que procedan,
en su caso, contra la resolución a la que se refiera la solicitud o actuación de oficio. Artículo 215. Subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos. 1. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos, y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos, y por el mismo procedimiento establecidos en el artículo anterior. 2. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de 5 días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado por el letrado de la Administración de Justicia de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros 5 días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido, o no haber lugar a completarla. 3. Si el tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictará las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de 5 días a contar desde la fecha en que se dicta, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado. 4. Del mismo modo al establecido en los apartados anteriores, se procederá por el letrado de la Administración de Justicia cuando se precise subsanar o completar los decretos que hubiere dictado. 5. No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones a que se refieren los anteriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del tribunal o letrado de la Administración de Justicia. Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento, y acordara o denegara remediarla. Sección segunda, de los requisitos internos de la sentencia y de sus efectos. Artículo 216. Principio de justicia rogada. Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales. Artículo 217. Carga de la prueba. 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconveniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. Corresponde al actor y al demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. 4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas, y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas, y de su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 6.
Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. 7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio. Artículo 218. Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir, acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Artículo 219. Sentencias con reserva de liquidación. 1. Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada, o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. 2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución. 3. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos, cuando esa sea exclusivamente la pretensión planteada, y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades. Artículo 220. Condenas a futuro. 1. Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen, con posterioridad al momento en que se dicte. 2. En los casos de reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago, o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandante lo hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda, la sentencia, el auto o el decreto, incluirán la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devenguen, con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta ley, estarán sujetas a las siguientes reglas. Primera,
si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena. Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante. Segunda, sí, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente. Tercera, si se hubieran personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones. 2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia, o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora. Artículo 222. Cosa juzgada material. 1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo. 2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta ley. Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquellas se formularen. 3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte, y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta ley. En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad, la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el registro civil. Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado. 4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso, vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos, o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal. Sección tercera, de las diligencias de ordenación. Artículo 223. Diligencias de ordenación, y artículo 224. Revisión de las diligencias de ordenación. Sin contenido.